Gracias por seguir escuchándonos en Un Café Contigo. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darnos 5 estrellas en Spotify. Nos puedes buscar como @uncafecontigo o @_uncafecontigo. Yo sé que vas a disfrutar mucho cada uno de los episodios que tenemos para ti. Ve a servirte tu mejor café porque hoy lo quiero compartir contigo. En este podcast quiero profundizar y ubicarte en tu realidad de vida para ser la mejor versión de ti. Soy Laura, soy psicoterapeuta y esto es Un Café Contigo. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Un Café Contigo. Estoy muy contenta de estar nuevamente aquí con todos ustedes y más porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos va a llegar hasta la raíz, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y para eso me acompaña el día de hoy Marcela Salazar. Ella es neuropsicóloga y psicoterapeuta. Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué dice Mérida por allá? Hola, Lau, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio y por poder compartir un poquito más de estos temas. Aquí, aunque estamos en la distancia, no estamos en la misma ciudad, pero pues aquí seguimos compartiendo. Ay, pues muchas gracias por aceptar mi invitación y sobre todo porque sé que tienes mucha experiencia, ¿verdad? En trabajar pues todo este tema de el trauma a nivel neuropsicológico, a nivel emocional, pues todos los seres humanos a lo mejor nos hemos visto o nos hemos enfrentado a ciertas situaciones, perdón, traumáticas en nuestra vida, a lo mejor unas en mayor grado, otras en menor grado, pero creo que hablar de los traumas que a veces se invisibilizan, que no volteamos a ver, que no queremos darle importancia, que a veces hasta están bloqueados en nuestra vida por el momento o por lo que implicó esa situación en nuestra vida, y que los traumas pues no nada más se generan cuando estamos niños, ¿verdad? O en una infancia o en el pasado, sino también hay demasiadas situaciones que pueden ser traumáticas en nuestra vida y que sea difícil procesarlas. Así que qué interesante que el día de hoy nos vengas a platicar de este tema y quisiera yo que empezáramos platicando un poquito, pues, qué es el trauma, ¿verdad? O sea, cómo pudiéramos definir esta parte y por qué a veces no se le da ese espacio o esa visibilización. Claro, sabes que como que empecé en este camino de estudiar el trauma, ahorita estoy justamente haciendo una formación en psicotraumatología. Y tengo ya como varios años que he estado como escuchando a diferentes autores y leyendo y voy a al final también recomendarles por ahí si les interesa saber más, pues algunos libros que aportan mucho y que son como muy nutritivos en esto. Pero a mí me pareció como en particular hablar de los traumas que están invisibilizados porque creo que son los que tanta gente llegamos a vivir y que no tenemos identificados precisamente porque los tenemos como muy normalizados, porque Okay. por lo general pensamos en trauma como en experiencias muy fuertes que quizá tengan que ver con abuso, con violencia, dentro de nuestras casas, dentro de nuestras relaciones, ya sea de pareja, de amistades o de todo tipo, ¿no? Ujú. Y cuando hablamos en realidad de trauma, pues estamos, o sea, lo que varios autores llegan a comentar principalmente, pues es que de entrada el trauma no es un evento o unos eventos, sino es como la herida que se queda dentro de ti a partir de una experiencia. Y claro que hay ciertas experiencias que son más difíciles que otras, ¿no? Pero al Claro. final del día, si lo vemos desde este punto de vista, pues un trauma puede ser cualquier situación, ¿no? Puede ser cualquier experiencia que hayas tenido que de entrada para ti haya sido difícil de vivir como niño, como adolescente, o sea, pero principalmente mientras uno crece, porque pues es donde ahí todo nuestro cuerpo, nuestro cerebro se está desarrollando y donde hacemos muchas más asociaciones y aprendizajes, ¿no? Entonces, eh, precisamente como que decir, bueno, hay eventos que son en particular difíciles de experimentar para cualquier persona, pero que también una parte importante es que no tenemos a alguien, que, o sea, cuando los vivimos y no tenemos a alguien que nos acompañe
en el proceso de entender esa situación, como alguien empático o empática que nos ayude como a procesar lo que acabamos de vivir, eso por lo general también termina influyendo en que una experiencia sea más traumática que otra, ¿no? Y aquí es importante como explorar eh, que podemos identificar o podemos empezar a ver el trauma desde estas cosas que de repente nos conectan con ciertas emociones, ¿verdad? Que no nos dejan como avanzar o vivir o cómo pudiéramos nosotros identificar cuando algo realmente ha sido como no está siendo procesado, no está siendo cerrado, no está, o sea, no, mi mente, como tú dices, me conecta y a veces no me deja avanzar. ¿Y qué aparece cuando hay un trauma en nuestra vida? O sea, cómo podemos identificar en nosotros que hay algo que nos está limitando, que nos está hiriendo, nos está frenando? ¿Para qué? Para que todos los que nos estén escuchando ahí en casa, pues empiecen a ver, oye, a lo mejor esta situación que a lo mejor yo no la veo tan complicada, ¿sí? Como, no sé, a lo mejor digo, oye, pues un divorcio de mis papás, pues a lo mejor es una situación que he procesado y ya más o menos lo tengo limitado, pero cuando me pongo en contacto con esa situación hay algo que no me deja avanzar o cuando lo veo en mi misma vida. O sea, ¿cómo pudiéramos empezar a ver si hay algo que realmente está siendo un trauma en nuestra vida o puede ser visto como un trauma y que no, ¿verdad? Porque me ha pasado que hay otras personas que ante situaciones muy complicadas, pues tienen recursos diferentes y pues pueden salir victoriosos o adelante o resilientes, ¿no? Ante esa situación. Claro, quizá algo que tú dices, no, seguramente eso fue súper traumático para ti. Y ves como justo, ¿no? Los recursos o la mirada que tienen de esa experiencia y dices, ah, mira, o sea, parece que lo supiste manejar y creo que Ujú. cuando somos niños de entrada, pues no podemos, no sabemos procesarlo por nosotros mismos. Sí o sí necesitamos tener figuras parentales que sean ese vehículo para Soporte. Ujú. poder hacerse de soporte, hacer de justamente despejeo de lo que estás sintiendo, de cómo tu cuerpo se encuentra ante lo que estás viviendo. Pero pues muchas veces por las mismas dinámicas familiares, pues no hay ese apoyo, ¿no? Y un niño, pues sin esas figuras, pues, y a veces, pues pueden no ser los padres, a veces la figura puede ser alguno de los abuelos, o puede ser, por lo general sí tiene que ser un adulto, ¿no? Más que decir, ay, pues los amiguitos, pues una figura adulta sí que se genere como un vínculo seguro para que pueda un niño procesarlo, ¿no? Y creo que por lo mismo, cuando pienso en este tema como de los traumas que están invisibilizados, pues generalmente tienen más que ver no con situaciones de abuso físico, abuso sexual, que son como los que te comentaba, que suelen ser los más fáciles de identificar, pero también cuando nuestras figuras de padre y padre o la familia nuclear, que no saben satisfacer las necesidades emocionales de un niño, ¿no? Y que Claro. de entrada, para eso tendríamos que saber un poco también de cómo se desarrolla un niño, ¿no? Cómo se desarrolla su cerebro y cuáles son las necesidades emocionales que cualquier niño creciendo tiene que tener. Y a veces no vemos que la manera en cómo nos relacionamos en pareja o con amistades o con la familia o en el trabajo, o sea, en cualquiera de la área de la vida, muchas veces hay la conexión, o sea, las cosas que nos suceden, hay la conexión con esas cosas que no tuvimos cuando éramos pequeños, ¿no? Claro. Y Sí, de de hecho entrada, muchas veces pasa, ¿no? O sea, cuando dices, oye, esto se parece un poco a lo que viví, ¿no? O sea, con mi papá o con mi mamá o en esta experiencia de vida. Ujú. claro, entonces se vuelve algo así como que no es solamente lo que viviste, sino también lo que no viviste. Claro. O sea, Ujú. que tanto dices, no, pues es que hay gente que por lo general es como, no, pero es que mi familia, todo súper bien, mis papás,
pues nos cuidaban súper bien, nos daban todo, así como papás perfectos, ¿no? Familia perfecta. Y a veces también, y luego como que con las problemáticas con las que llega la gente también a consulta o las cosas que más se llegan a escuchar, dices, bueno, es que de entrada, pues de algún lugar tuviste que haber aprendido, no sé, la ansiedad es muy común, como el ser muy exigentes con uno mismo, ¿no? O sobrepensar mucho las cosas, o ser muy complacientes, como que ciertas actitudes que tomamos, pues muchas veces vienen desde allá, ¿no? De que dices, oye, pero a ver, pues cuando en tu familia se reconoció tus logros, cuando, no sé, te iba bien en la escuela, cuando, no sé, ibas a algún cuando estabas socializando con tus amigos, cuando eras volteado a ver, pero de una forma empática y, o sea, como decir, de entrada, pues un niño necesita ser visto, ser tocado, abrazado, como Ujú, físicamente y sensorialmente tenerlo cercano. Se necesita también que un niño se sienta estimado, que siente que pertenece dentro de su familia, que se siente que es importante, que es especial, que tiene intimidad pues, emocional y psicológica con su familia, con sus padres. ujú. Entonces, como que muchas veces dentro de estas necesidades que todos tenemos, pues si ya de entrada hay ahí déficits dentro de del funcionamiento familiar, Ujú. pues como que ya desde ahí dices, ay, pues claro que ahí está algo que no está resuelto, ¿verdad? Y que puede que de ahí o muy probablemente de ahí hay cosas que se relacionan con lo que hoy te está pasando. Claro. Sí, entonces ahí una de las cosas que dices es como cuando te dicen, oye, pues no, a veces no es que las personas nuevas te estén hiriendo, sino que más bien a veces están tocando una herida que tú traes y entonces eso te activa y porque a veces no puedo avanzar o porque me relaciono con cierto forma de persona, ciertos estilos de personalidad y entonces, o sea, interesante voltear a ver que hay traumas, y a mí me pasó en consulta, que pues hay personas que traen situaciones familiares pues muy disfuncionales y que vienen de generación en generación, o sea, personas que no expresan lo que sienten o que hay muchas enfermedades en la casa debido a que pues no se voltean a ver, ¿verdad? O sea, entonces, que toda esta parte de las heridas, pues a veces no nada más viene de tus papás contigo, o sea, también de lo que tus papás vivieron con tus abuelos, ¿verdad? Y entonces, cómo de generación en generación vamos pasando estos, estas situaciones y a veces no nos podemos mover. Justo hace poco estaba leyendo en el libro de, ay, aquí lo tengo, El cura del trauma, algo así se llama, o La cura del trauma. Y hablaba de cómo ante situaciones pues muy amenazantes o peligrosas que sentimos los seres humanos, que la forma como mucho más, em, que no es tan funcional, pero que normalmente cuando sentimos mucho miedo y cuando ya decimos, es que ya me va a sobrepasar este trauma, pues la forma mucho más común, ¿sí? En la cual enfrentamos el trauma, pues muchas veces es inmovilizándonos. O sea, Ujú, como diciendo, ya me rendí y mejor no me muevo, mejor no hago nada, mejor hago como si estuviera, decía ahí en el libro, como si estuvieras muerto, o sea, para ver si me puedo salvar de esa situación. Y muchas de nosotros decimos, es que ¿por qué en aquel momento no hice o no me enfrenté o no le dije a mis papás o no expresé lo que sentía? Simplemente me quedé así en shock sin moverme. Entonces que ese tipo de reacciones, como seres humanos, muchas veces nos culpamos y no nos dejan cerrar, ¿verdad? Estas situaciones que traemos ahí. Pues es que, ¿por qué en aquel momento de cualquier situación que viví, no dije, no hice, no expresé, no cerré, ¿verdad? Y entonces, pues por eso nos siguen como afectando, ¿no? Estas situaciones. ¿O tú qué piensas? claro, y creo que cuando la gente también entiende por qué reacciona como reacciona o por qué su cuerpo
reacciona de cierta forma. O sea, creo que de entrada el hecho de que no se hayan satisfecho alguna o muchas, varias de estas necesidades emocionales, de entrada ponen al cuerpo en estrés, porque si Ah, no te sientes importante, visto, atendido, pues de ahí depende tu supervivencia, ¿verdad? O sea, el hecho de que dices, oye, pero pues si mi mamá cada vez que tengo hambre lloro y no se aparece, pues me puedo morir, ¿no? Y entonces, tanto si son como necesidades que son fisiológicas, ¿verdad? O sea, como si son emocionales, pues al final también estamos hechos para estar conectados con las otras personas y necesitamos también de otros para regularnos y que vengan y nos abracen y nos digan, ya, y aquí estoy y te eh, voy a buscar satisfacer lo que tú necesitas, pues ya pone el cuerpo en un estrés y muchas veces desde ahí y desde cómo nuestras figuras de cuidado también nos ayudan a regularnos después de que pues algo nos sucede, pues de ahí vamos aprendiendo también cómo nosotros regularnos por nosotros mismos, porque pues no lo sabemos hacer, no nacemos sabiendo cómo calmarnos, ¿no? Y cuando a veces nos dicen, ya, tranquilízate y cálmate y estás muy enojado o enojada y es como, pues no lo sé, necesito aprenderlo de ti. Si tu mamá, papá también estás ah, desbordado, ah, desbordada, pues no vamos a poder corregularnos. Y entonces ese estrés, por eso es que muchas veces pues la ansiedad y la depresión y todas estas enfermedades que también son como tan prevalentes, pues vienen desde ahí, desde cómo el cuerpo se puso en estrés y sabemos que siendo ujú, mamíferos hechos para la supervivencia, pues el cuerpo va a buscar reaccionar para sobrevivir con estas correcto. respuestas de lucha, huida, congelamiento. Sí, Y lo que sí, creo como, que ujú, lo que te funcione, haz de cuenta, ¿no? Ah, claro, y hay gente que, o sea, como que a veces que me preguntan, mira, ¿por qué hay alguien que puede, o sea, como sus reacciones más automáticas suelen ser más de lucha y otros de huida y otros de congelamiento? Y es como, pues es como las opciones que tiene nuestro sistema nervioso para reaccionar mm, y nosotros no podemos decidir sobre ello. O sea, para decidir eso tiene que ser un poco más consciente y estas respuestas son muy automatizadas precisamente porque de ahí depende que estemos vivos o no, ¿verdad? claro. Entonces, desde ahí el cuerpo se va estresando y por eso muchas veces también esto que dices de las enfermedades y Mm, que sabemos que las enfermedades también tienen muchos factores, factores emocionales, ¿verdad? y genéticos, y, o sea, son muchos factores, no se puede reducir todo lo emocional, pero ya de entrada, si hay un entorno estresante, Claro. pues eso hace mucho más propenso y ahí estamos como lidiando con enfermedades del estómago, del corazón, de, no sé, bajas defensas y que te llevan a muchos tipos de enfermedades. Claro. Y fíjate que ahorita que mencionabas esto de que, pues sí, nuestras reacciones son algo automatizadas y creo que a veces es importante reconocerlas, identificarlas, pero por ejemplo, si yo ya estoy, o sea, si yo ya identifico que hubo situaciones que me generaron como, pues sí, o sea, que estoy insatisfecha, o sea, que me generaron un trauma, que me generaron una herida en mi vida, en la infancia, o ya también como adulto o como adulta. ¿Qué puedo empezar yo a hacer para empezar a trabajarlo? Porque ahorita decías, pues al final es como que pues yo necesitaba de esto, del amor, del cariño, a lo mejor de la atención, del cuidado y demás, pero no lo tuve. ¿Y ahora qué hago yo como adulta para ser mucho más funcional y para sentirme como mucho más plena conmigo, aún y sabiendo que mi historia tiene estas heridas? Que digo, obviamente sabemos que el primer paso es terapia, ¿verdad? No podemos hacerlo sin la terapia, pero, pero, o sea, es posible que aunque no lo haya recibido, pues tener un camino para poder yo
ahora cubrir estas necesidades o poder sanar el trauma, porque luego hay gente que dice, no, pues es que yo ya, así voy a vivir toda la vida y ni modo. Claro. Y yo Ujú. creo que de entrada lo más difícil es que la gente le ponga la palabra trauma a esas experiencias, Exacto. ¿no? De decir, no, pues ¿de dónde viene mi miedo al rechazo? O que me importe mucho lo que piensan de mí, o de dónde viene que estoy siempre tratando de atender a los demás y no atenderme a mí. Como que por eso, por eso justamente decía, creo que decir invisibilizado es importante porque hay que voltearlo a ver, ¿no? Y decir, creo que para mi desarrollo, pues fue traumático que mis papás fueran de esta forma, ¿no? Y que quizá a veces también vamos a ir por diferentes procesos como para entender como nuestros padres y su forma de criarnos y como dices, esta parte generacional de cómo fueron criados ellos, ¿verdad? Mm. Pero el camino siempre hacia la sanación, si lo queremos ver así, es siempre volteando a ver el cuerpo, porque gran parte de estos traumas pues se almacenan en nuestro sistema nervioso y en la forma en que nuestro cuerpo reacciona ante diferentes situaciones, ¿no? Como decir, ay, ¿por qué voy a entrar? Tengo una junta con mi jefe y quedo paralizada, ¿no? Y mi cuerpo se empieza a reaccionar muy fuerte o tengo ataques de pánico o o cuando me toca, no sé, estar frente al público o con mis amistades o con mi pareja, o sea, en donde sea, ¿no? Y siempre como que el camino es de vuelta a conectar con tu cuerpo, porque por lo general estos traumas tienen la particularidad de que generan una desconexión con el cuerpo. Y de ahí que sea tan frecuente que haya personas pues que abusen de sustancias, que tengan trastornos alimenticios, que suelen ser también como muy complacientes o como estos tipos de dinámicas donde, Ujú. o también como recursos, ¿no? De decir, oye, Claro, pues es que no sé cómo lidiar con todo esto que me está pasando dentro y entonces, pues, ¿de dónde me agarro para calmar el dolor o para ya no sentirlo o para distraerme? Y entonces me la paso todo el tiempo con gente porque no puedo estar sola en el gimnasio porque pues ahí estoy manteniendo el cuerpo activo, pero pues no me doy el tiempo de detenerme o estar en silencio. Entonces claro, siempre el camino es desde el cuerpo y precisamente, o sea, como que muchas veces, como decías, ¿no? Para identificarlo de entrada, pues hay que voltear a ver cómo está la relación contigo misma, ¿no? Contigo mismo. De qué forma o cómo es que te des cuenta, por lo general la gente no se da cuenta, ¿no? De cómo uno se invalida lo que piensa, lo que siente, ay, estoy exagerando, ay, se me hace que mi reacción fue muy exagerada, ¿no? Se me hace que como que empezar a dudar de uno mismo, falta de confianza en las capacidades, en decir, ay, es que no voy a poder enfrentarme a este reto, entonces mejor no me expongo a cosas que me pueden ayudar a crecer o que me llevan hacia mis sueños, ¿verdad? Cosas que yo quisiera alcanzar. Entonces, de entrada, como que la relación contigo misma, contigo mismo, tus hábitos, ¿no? Cómo te alimentas, cómo duermes, cómo, pues sí, claro. cómo usas de las sustancias, que yo creo que cómo cuidas de ti. Ay, es como un tema en particular que nos puede Eh, dar mucha información. Exacto. Y fíjate que bien interesante porque principalmente el trauma pues viene mucho de esa cuestión de estar en peligro o estar en riesgo, ¿no? O sea, y el cuidado de uno mismo pues es como esa parte de cómo me cuido de esos riesgos, de esas amenazas, de esas situaciones que para mí representan una alerta en mi vida, ¿no? Ujú, sí, claro. Y entonces como que si lo que ya el cuerpo está experimentando de tanto estrés y de peligro es muy abrumador, pues por lo general, por eso la gente se desconecta con esas otras cosas, ¿no? Con los videojuegos, con las apuestas, con sustancias. Y entonces, pues desde ahí ya se hace difícil el decir, oye, pues sí, ¿cómo cuidas tu cuerpo? Pues ahí está como una forma de identificar muy fácilmente como que puede haber algo que no tengas en cuenta tal vez y que digas, ay, ¿por qué me cuesta tanto también mis rutinas?
o por qué me cuesta tanto la motivación también, como ya en cuestiones más cognitivas, ¿no? Como que estoy motivada y quiero alcanzar esto, pero nomás no, o sea, yo sola como que me pongo las trabas, o yo sola como que ya me distraigo muy fácilmente, no me puedo enfocar, o quizá también como que pues tengo algún problema o me surge un problema y ahí ya me quedé bloqueada, ya no sé cómo resolver, la cuestión es ahí como más, sí, cognitivas, en memoria también. Y también otra parte también de que observar cómo son nuestras reacciones, son nuestra regulación de nuestras emociones, ¿verdad? Dices, Ujú. oye, pues veo que muy rápidamente, tengo la mecha muy corta, ¿no? Muy rápido me prendo cuando algo no estoy de acuerdo, o cuando me siento atacada y entonces fácilmente como que busco la manera de, o De- sea, o de defenderme o de contraatacar, y decir cómo me puedo llevar a mí misma a la calma otra vez. Quienes, Claro, pues esto con temas de ansiedad es muy frecuente, ¿no? Cómo toleramos la frustración también. claro. Sí, Entonces por entonces ahí ahí sí. ya estás compartiendo como un poquito de cosas de cómo podemos empezar a identificarlo, ¿no? O sea, cómo empezar a identificar si yo realmente estoy reaccionando al Ujú. trauma, porque pues todos tenemos botones como, que nos disparan, ¿verdad? La conexión con ese trauma, como les dicen en inglés, triggers, o sea, como que nos llevan a decir, oye, a ver, ¿qué me dispara o con qué realmente me empieza a conectar y mi cuerpo se empieza, como tú dices, a estresar? ¿Con qué me estoy conectando? Y el problema de a veces es que nada más nos quedamos como con algo que me pasa mucho, no sé si te pasa a ti en consulta, pero queda mucho la situación de cómo lo soluciono. Ok, y me parece muy bien. Creo que hay muchos tipos de terapia que nos llevan al decir, bueno, y piensa en la solución, piensa en la respuesta, piensa en que... Pero creo que sí es importante también tener conciencia de dónde viene un poco o cómo empezó o que tengas consciente de que esto es un trauma o esto es una situación que lo viviste de esta manera y que por eso estás reaccionando de esto. Y entonces yo soy fiel creyente, digo, no sé tú, pero que el tener conciencia pues te lleva a desarrollar un poco de más recursos, ¿sí? Que claro, que es importante ver qué me funciona a mí, porque obviamente yo les puedo decir, pues hay muchas formas en las que podemos responder o podemos generar una respuesta mejor ante una situación estresante, de peligro, de riesgo y demás, pero que cada persona lo va a solucionar de manera diferente, ¿no? Claro. Y creo que también, repitiendo quizá un poco lo que antes comentaba, de que cuando uno entiende la base biológica y que también nosotros como terapeutas saberlo para poderlo explicar a la gente y decir, es que hace todo el sentido del mundo que te esté pasando esto, ¿no? De entrada, el trauma también inhibe las partes del cerebro que nos llevan a tener procesos para poder solucionar problemas, ¿no? Es como si está puesto el botón de la alarma de peligro, que es como las áreas más en el centro de nuestro cerebro, y Mm. las partes de la corteza cerebral, que es como la superficie, que es donde ahí tenemos conciencia, donde ahí podemos procesar información, donde podemos como ponerle palabras también, Claro. y como ya decir, oye, pues es que cómo llevo esto a una solución, por eso a la gente le es tan complicado, ¿no? Y que dices, pues a veces hay gente que dice, ay, pues cómo no se me había ocurrido, ¿no? Así como, oye, ¿por qué no haces esto? Mira, vamos a ver opciones. O sea, pueden ser estas, si te ocurre alguna otra, pero la gente como que a veces está en blanco precisamente porque o sea, el trauma inhibe esas áreas del cerebro que buscan soluciones, que ven diferentes perspectivas de un mismo problema y también en las áreas del lenguaje justamente. Entonces, como llevar a la gente a, a este proceso, ¿no? Hay diferentes terapias ahí.
Realmente las terapias centradas en trauma no buscan mucho hablar y volver a decir lo que viviste precisamente porque No la gente revictimizar. se revictimiza, se retraumatiza, entonces como que lo que buscan, bueno, es un área ya mucho más amplia como para entrar ahorita, pero pues justamente es como no se necesita hablar demasiado y decir, no, pero es que imagínate, tengo 50 años tratando de bloquear eso que viví y de pronto quieres que yo aquí venga y te cuente. De entrada ni le puedo poner palabras y va a ser demasiado abrumador y las personas se pueden poner muy mal, ¿no? Es decir, tanto que me costó ahí cerrar la puerta, está llena ahí de todas las experiencias o cosas que no quiero voltear a ver, Ujú, como que pues no puedes ni abrir tantito la puerta porque se te viene todo encima, ¿no? claro, Entonces, por eso muchos de los enfoques en traumas siempre abordan desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central, más claro. que las terapias convencionales que son más de hablar y de analizar y de como que ponerlo todo en un lenguaje para que el cuerpo, o sea, le llaman como los enfoques que son de arriba hacia abajo, ¿no? Que desde lo que nosotros pensamos pueda nuestro cuerpo sentirse diferente y estos van de abajo hacia arriba. Sí, A desde el partir cuerpo, de, o sea, a partir de cuidarte, se hagan también nuevos aprendizajes. Justamente creo que ya dentro de una experiencia personal, pues yo como que para mí por mucho tiempo se me ha sido como difícil ujú, identificar mis necesidades, ¿no? Cuando estoy interactuando con otras personas, como decir, no ponerlas por encima de mí, ok, no, como no buscar tener esa conciencia para no terminar complaciendo a las otras personas, ¿no? Y creo que a veces también es una práctica constante porque a veces decimos, oye, es que esta experiencia me marcó así, como que no puedo pretender, o sea, la terapia no necesariamente es una cura de que ya nunca más esto te va a ser difícil y ujú, entonces, sino que también es una práctica de voltear a ver, oye, qué necesito, a ver, cómo puedo cuidar mi energía para yo protegerme antes que dar a otras personas, ¿no? O decir, oye, cómo mis hábitos, ¿no? ujú, ¿Cómo le pongo orden para yo comer bien, para hacer ejercicio, para dormir a mis tiempos, o que como que estar todo el tiempo haciendo un check-in con uno mismo, ¿no? A ver qué necesito, qué total. necesito. Ujú. Entonces, pues sí, ahí es donde estás, voltear a ver al cuerpo y de voltear a ver lo que sientes y como las respuestas que tiene tu cuerpo ante emociones, experiencias, pues es súper clave. Sí, o sea, aquí algo que estoy entendiendo y que se me hace muy interesante y creo que es muy importante es voltear como a ver lo básico. No es, o sea, lo básico. Lo básico desde como comer, dormir. A veces como que no entendemos o como que lo obviamos, de que pues es que es obvio. Tengo que comer, es obvio, tengo que hacer ejercicio, es obvio, tengo que ir al baño, tomar agua. O sea, es obvio. Y entonces obviamos esas cosas y no vemos qué tanto les estamos prestando atención o no. Y cómo nuestro cuerpo, como tú dices, se, se tranquiliza o se calma, eso es lo que también estoy entendiendo, a través de volver a lo básico, de volver a ese autocuidado en cosas que yo necesito cubrir y que a veces por estar acá me olvido de cubrir esto que es básico. O por tratar de solucionar esa situación me olvido de cubrir lo básico. Y yo he conocido personas que dicen, es que yo necesito hablar de esa situación. Sí, pero a veces el cuerpo no está listo para enfrentarme a eso. Entonces también hay que darle herramientas al cuerpo para que, como tú dices, aprenda a autorregularse, a calmarse, a sentirse protegido, abrazado por ti, como para poder enfrentarme si yo lo quiero, lo deseo, a esa situación que fue doloroso para mí. Sí. Claro, Yo una vez le decía a eso a una persona, le digo, es que, ok, lo quieres hablar y todo, pero cada vez que intentas hablarlo, tu cuerpo se bloquea, ya no puedes, te cuesta procesarlo, ya no puedes hablarlo y el cuerpo entra en estrés y en lugar de ayudarte, pues se retraumatiza y es mucho más doloroso. Entonces, pues también es importante
darle información a tu cuerpo, darte tu autocuidado, tu protección primero, desde lo básico, en lugar de irnos a lo complejo, a lo que no entiendes, a lo que no sabes, de dónde vino y cómo vino, sino es un revoltijo nada más, ¿no? Ujú. Y como que saber también a veces cuando decimos, bueno, ¿qué cosas estoy priorizando antes que mi salud o mi bienestar? Ahí también es como Claro. un punto a voltear a ver, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces lo que me pasaba, quizás desde la universidad, o bueno, seguramente desde antes, ¿no? Pero donde lo empezaba a notar era muchas veces, no, pues es que por estar estudiando, por estar, es como, no importa que tenga hambre, no importa que tenga sueño, no importa que tenga que ir al baño, tengo que tomar, o sea, yo tengo que estudiar, ¿no? Y decir, pues Claro. claro, o sea, si yo para mí algo que yo siento que me da valor son mis conocimientos, es mi inteligencia, porque así yo lo aprendí por algunas experiencias de infancia, ¿no? Ujú. Pues claro que yo voy a decir, no, pues es que no importa lo demás, porque esto es lo que me hace importante y lo que hace que otras personas me volteen a ver o que yo me sienta importante para otros. Y a Ujú. veces, bueno, este es un ejemplo, pueden haber muchas más, pero cuánta Claro. gente también pone todo en su trabajo, ¿no? Y entonces el balance ahí con su vida o con sus propios hábitos está fatal porque pues justamente es decir, ay, bueno, que estoy priorizando antes que lo más básico que es estar bien y Claro. ahí como que también podemos encontrar respuestas. Claro. Sí, pues es muy interesante, ¿verdad? Ir explorando esta parte y creo que aquí me voy con varias reflexiones de una, volver a las cosas básicas de mi ser, que no tienes que haber vivido una experiencia así súper, este, como un sello, tal cual, así como demasiado impactante, por así decirlo, para, para que tu cuerpo también haya cosas que no te permitan o que estén traumatizadas y demás. Y creo que también voltear a ver qué es lo que está pasando en nuestra vida, o sea, qué decisiones estamos tomando, qué es lo que está pasando y voltearlas a ver para realmente darme pues esa atención, ¿verdad? En mi vida. Claro. Y mucha autocompasión también, Exacto. porque tendemos a echarnos mucho la culpa por Por vivir, precisamente ¿no? cosas que no hemos visto que son traumas y que las ponemos en nosotros, ¿no? Y muchas veces de ahí también empieza como nos machacamos y nos latigamos por lo que hacemos o no hacemos, o por qué nos pasa lo que nos pasa, o somos como somos, ¿no? Y requiere todo este proceso mucho autoapapacho, ¿no? Claro, y como tú dices, o sea, no se trata de culpar a nadie, ni a mí, ni al exterior, sino como de, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto que viví? Para poder encontrarme con nuevas formas de relacionarme, de ser, de explorar, ¿verdad? Sí, la responsabilidad y el compromiso con uno mismo. Sí, y ser paciente, o sea, que no es de la noche a la mañana, no porque ahorita estés escuchando algo que te haga sentido, quiere decir que ya lo solucionaste, sino es como, bueno, si ya te dio una cosquillita ahí de que, oye, necesito empezar a trabajar en mí en algunos aspectos, pues empezar a prestarle esa atención, ¿vale? Bueno, Marce, para cerrar este episodio, ¿hay algo más que nos quieras recomendar? Ahorita mencionabas de algunos libros o hay algo que quieras compartir como para cerrar el día de hoy, este tema. Sí, pues bueno, nada más por mencionarles ahí algunos autores o libros también que les pueden, si les interesa entrar a este mundo del trauma y de las necesidades emocionales y todo esto, y la respuesta del cuerpo ante los traumas, pues pueden buscar por ahí a Gabor Maté, tiene varios libros, uno que se llama Cuando el cuerpo dice no. Y creo que Mm, ahí acaba de sacar uno nuevo que se llama creo El que mito sí de lo... lo normal. Ajá. El mito de lo normal que habla como de todas las cosas que como sociedad tenemos normalizadas y que son enfermizas. Ujú. Y uno que, uf, o sea, es buenísimo, el del cuerpo lleva la cuenta. Es como nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y nuestra mente, cómo es que supera, es el proceso de superar el trauma, ¿no? De Bessel van der Kolk.
Y bueno, hay muchos más. Está Peter Levine, está Daniel Siegel, está Stephen Porges, por ahí. Si Ujú, quieren, les dejamos por ahí los nombres si les interesara investigar más. Pero claro, pues bueno, para al menos que se vayan con algunas ideas y puedan seguir instruyéndose, ¿verdad? claro. No, pues muchas gracias, Marce, por el día de hoy estar aquí, por compartirnos, por darnos este espacio, sobre todo de hablar algo tan complejo, que aunque es algo que todos experimentamos de alguna manera, o sea, creo que todos tenemos diferentes estilos o formas en que se manifiesta en nuestro ser los traumas, pues que también es importante voltear a verlos y concientizarlos y empezar a tomar acción sobre esto, que no lo dejes ahí, ¿verdad? Si hay algo que ya te está incomodando en tu cuerpo, en tu ser, en tu mente, pues tomar acción. Así que te agradezco mucho que hayas estado el día de hoy. Compártenos dónde la gente se puede acercar contigo, si quieres saber más de esto, si se identificó, dónde pueden acercarse contigo. Claro que sí, pueden encontrarme ahí en Instagram, neuropsicóloga.marcela Salazar. ¿Ok? Cualquier cosa ahí me pueden enviar un mensaje, y con mucho gusto les comparto un poquito más. Te Ya. agradezco mucho, Lau, y pues bueno, esto da para un montón de cafés. Sí, no, hay que explorarlo porque ahorita hablabas de cómo el cuerpo habla y no, hombre, pudiéramos hablar muchísimo de cosas que el cuerpo manifiesta, ¿verdad? Cuando traemos algún trauma ahí cargando, pero pues bueno, es algo que también es muy específico, que cada uno lo vivimos de manera diferente, ¿no? Claro. Muchas gracias, Lau. Pues espero en el futuro nos volvamos a Claro. coincidir. Vas a ver que sí. Muchas gracias a ti, Marce, por darte el tiempo, la oportunidad, darme tu espacio de tu agenda, porque yo sé que ahorita pues hay mucha demanda también. Entonces te agradezco mucho de hablar de este tema de los traumas invisibilizados. Y pues gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Espero que se sigan tomando un cafecito con nosotros. Les recuerdo de seguirnos en @un café contigo o en @sic.lauracárdenas, que es mi Instagram personal. Y pues bueno, nos vemos en un episodio más de Un café contigo. Hasta luego.